La tercera y más hermosa manera en la cual Dios se relaciona, se revela a su pueblo es a través de Jesucristo. Es decir, Dios hecho carne, quien vino al mundo para salvarnos de pecado. Es la forma más hermosa en la cual Dios vino a revelarse a nosotros. Déjame leerte el texto, el cual dice: en el mismo Dios, haciéndose carne para morir por nuestros pecados, el Hijo de Dios murió y resucitó para darnos vida eterna, Jesucristo. El texto de Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos aquellos que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados por completo de la gloria de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. Pero Jesucristo vino para remediar eso. Vino para traernos vida y vida en abundancia, para unir lo que se había roto. Los textos de Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar, no vino a traer condenación, vino a liberarnos de todo ello. Y aquí podemos ver una de las pequeñas, si tú quieres, errores que podríamos hablar mucho y decir: bueno, es que dice que amó al mundo y dice que nosotros no tenemos que amar al mundo y que no somos de este mundo, etcétera. Se refiere al mundo como sistema de gobierno. Se refiere al mundo como todo este sistema que está aquí, y como humanidad. Tenemos que hacer esa diferencia. Cuando el escritor o el traductor se refiere a que Dios amó al mundo, precisamente se refiere a nosotros, los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los seres humanos, a la vida que Él había puesto en este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que dice el sentido, y como verás, ahí es donde empiezan ciertas cuestiones donde debemos de checarlo. Pero mira, en tu manual, junto a el mundo y junto a muchas de las cosas que hemos dicho, viene un pequeño número que si tú bajas hasta la parte inferior de las páginas, te va a dar una pequeña explicación o te va a mandar unos links a unos videos para que tú lo puedas ver, para que tú lo puedas entender. ¿Ok? Dice: en la persona de Jesús se cumplen todas las profecías mesiánicas del pueblo hebreo, y se cumple también la que fue dada a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham que íbamos a ser benditos todas las naciones de la tierra. Recordemos que Abraham es el padre de la fe y el antecesor de todos los judíos. Entonces la promesa es para todas las naciones que han sido benditas en Abraham. Dice: Jesús es el más hermoso conducto que nos enlaza a Dios el Padre, a través de su obra redentora, uniendo el nexo que alguna vez fue roto, cuando Adán y Eva pecaron, y nos regresa a la posición que el Padre quería en un principio, cuando tuvo a bien crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Jesús ha venido a unir eso, lo que Adán y Eva rompieron en un momento. Ese pecado, toda esa transgresión, toda esa destitución de la gloria de Dios, Jesucristo la vino a remediar para todos y cada uno de nosotros. Así que, en conclusión, Jesús es la conjugación de la creación y la palabra escrita en una misma figura. Él, como la personificación de la divinidad, era en sí mismo el pan de vida, la fuente de agua viva y la plenitud de todo, siendo el mismo Emmanuel, G-Manuel, que significa, o traducido, es Dios con todos nosotros y Dios en nosotros, para poder entender que hay más allá, que hay algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Esto solamente se percibe espiritualmente. Podrás preguntar: pero ¿cómo es que se asegura esto? Es bien simple y es bien sencillo. ¿Cómo entendemos la pregunta de esta situación? ¿Cómo entendemos la necesidad de reconciliarnos y permanecer conectados con Dios? Nuestra intuición nos hace reconocer que hay algo más, que hay un poder superior, que hay un Dios al que tenemos que regresar. Nuestra
conciencia nos hace entender que debemos de, no solo de regresar, sino entender que debemos sujetarnos a esta situación de regresar a Dios. Y cómo sucede en la necesidad de reconciliarnos con Él. Eso lo vino a hacer Jesucristo. Y eso se llama comunión. Eso es lo que tenemos en nuestro espíritu. La comunión con el Padre solo la da el Señor Jesucristo. Solo podemos tenerla a través del Señor Jesucristo. Podremos ver a lo mejor doctrinalmente que se requiere de lectura de la palabra, que se requiere de que te congregues, que se requiere de una y mil cosas. Es lo principal. A través del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en conclusión, las tres formas en las cuales Dios se reveló al mundo son a través de la naturaleza, a través de la palabra escrita y a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos entender. No hay más formas en las cuales Él se haya revelado a su pueblo. ¿Ok? Quiero dejarte con esto. Vamos a leer un texto, te lo voy a leer y posteriormente vamos a hacer un resumen de esta primera lección, ¿te parece?